Ahora Noticias Matinal. Bueno, este día martes, ¿no?, se realizará la formalización de cargos en contra de un joven de 14 años que ingresó armado a su colegio en Puerto Montt y disparó contra sus compañeros. Cámaras de seguridad captaron los movimientos del atacante. Un impactante incendio consumió prácticamente por completo el conocido restaurante Ocean Pacific, ubicado en Santiago Centro. A esta hora, voluntarios de diversas compañías del Cuerpo de Bomberos trabajan para controlar las llamas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Ahora Noticias Matinal y comenzamos de inmediato con información del momento. Sí, vamos rápidamente al centro de Santiago a esta hora para tener más antecedentes. Parte de la información de un violento incendio que afecta al conocido restaurante Ocean Pacific. Jessica Camblor está en el lugar y nos entrega todos los detalles de lo que ha ocurrido en ese lugar. Jessica. Hola, buenos días. Más de 2 horas del trabajo incansable de bomberos aquí en el pleno centro de la capital, Ricardo Camin con Agustinas, pero lamentablemente hasta el minuto el trabajo no ha tenido éxito, si bien el fuego está circunscrito, es decir, no hay en este minuto peligro de que avance o se propague a otros inmuebles colindantes. El fuego sigue activo en la parte principal de este restaurante, o al menos lo que queda, porque la imagen es muy evidente. Ya no existe segundo piso. Hubo una situación muy compleja con la caída de la primera parte de esta pared perimetral que da hacia Camin. Estaba bomberos trabajando cuando esta cae, una situación muy peligrosa que afortunadamente no dejó funcionarios lesionados. Quedó un trozo de pared que finalmente con un trabajo programado se pudo tirar a piso y así facilitar también las maniobras de extinción que se están dando desde tierra con mangueras, pero también con al menos 3 escaleras telescópicas que están siendo utilizadas porque los puntos candentes de fuego están todavía en el interior y los accesos están totalmente bloqueados por la caída de lo que era el segundo piso de este restaurante. Un incendio que comenzó, según vecinos, a eso de las 4 de la madrugada. Hablaban ellos que podría tratarse de un desperfecto eléctrico, quizás el sector de cocinerías. Lo concreto es que primero hay que realizar las maniobras de extinción en un 100% y posteriormente el equipo especializado de bomberos va a poder analizar y determinar cuál fue el punto candente de origen de este incendio que destruyó, como lo vemos evidentemente en las imágenes, este restaurante por completo. Además, tenía bastante madera en su construcción y eso sin duda también facilitó el avance del fuego, que en algún minuto sí generó temor a los vecinos del sector por una posible propagación que ya a esta hora afortunadamente está controlada. Pudimos conversar con vecinos, nuestro equipo de Trasnoche liderado por Matías Fuentes. Los quiero invitar a revisar ese testimonio y luego seguimos comentando lo que ocurre. Creo que un cortocircuito, ya, y ahí empezó como a las 4 más o menos. ¿Y usted vive por acá cerca? ¿En qué sector? Aquí en el hotel. Perfecto, ¿está al lado? Al lado. Ya. ¿Y usted me podría decir si se encontraba personas en el lugar en el minuto en que inició todo esto? No, ninguno. Yo creo que no, porque es puro empleado. Allá en la parte de allá que es el submarino, ¿no es cierto? De ahí partió. Eso teóricamente puede haber partido en la cocina, que era otra estructura que se estaba quemando por atrás. Por la calle Agustina se estaba quemando la cocina. Puede haber sido la cocina. Estas son estructuras eléctricas muy antiguas, estamos hablando de muchos años. Este restaurante 40 y ya tenía una vida anterior. O sea, es una estructura de madera de muchos años. Entonces fue fácil que las llamas se expandieran y ya a las 5:30 estamos hablando que se destruyó completamente el restaurante. Es bien complejo el trabajo de bomberos a esta hora. Comentábamos la situación previa de una caída de una pared perimetral del segundo piso y que cae cuando estaba bomberos trabajando de alguna manera para poder extinguir el fuego que continúa activo al interior de este restaurante, y después botaron un segundo trozo con una caída controlada. ¿Por qué esa labor tan importante? Porque eso les permite, como vemos en la imagen en vivo de Cristian Fuentes, poder subir a una estructura colindante hacia el techo y desde allí comenzar a lanzar agua hacia lo que queda de este restaurante, el primer piso. El segundo piso cae, se desmoronó por completo, consumido por el fuego, y eso genera que los focos candentes continúan estando al interior. Como hubo una caída violenta de la estructura, los accesos
desde afuera están totalmente bloqueados. Es por eso que la única opción que tiene Bomberos a esta hora es realizar ese tipo de maniobras, despejar la vista, despejar también para evitar cualquier tipo de accidente o situación grave y así seguir combatiendo el fuego desde el aire, con 3 escaleras telescópicas y también con ya voluntarios en los techos colindantes para así extinguir el fuego que, insistimos, está circunscrito hasta ahora sin peligro de propagación, pero aún activo y muy activo al interior de lo que queda del primer piso de este restaurante. Tenemos declaraciones por parte de Carabineros, que también llegó a controlar la emergencia y colaborar también con el trabajo de bomberos cortando el tránsito aquí en esta intersección. Los quiero invitar a revisar lo que nos contaron. Por el momento no hay lesionados ni personas que se tengan que lamentar sus vidas. ¿El incendio está circunscrito? Sí, está circunscrito en este momento y se está tratando de controlar. ¿Qué pasa con los cortes de tránsito? Se está manteniendo con el tránsito y se va a mantener un servicio especial ahora que involucra el tránsito de la mañana. Bien, esta es una información que está en pleno desarrollo. Ha habido un trabajo intenso de personal de bomberos durante la madrugada. Hubo una caída, además, de parte de la estructura. A ver si podemos visualizar parte de esa secuencia. Y han finalmente bajado ese trozo de pared. Claro, ahí está el momento, ¿no?, exacto en el que cae uno de los muros de esta estructura. Jessica, ¿cuál es la situación en este momento? Si me preguntaron algo de estudio, la verdad no escuché nada porque estoy con un carro de bomberos encima, con los motores funcionando y también hay mucho ruido ahora por el trabajo que se está haciendo de lanzar el agua desde tierra y también desde altura a estos focos candentes. Les pido disculpas, la verdad no entendí nada. Sí. Lo cierto es que vamos a tener que mantenernos acá porque el trabajo va a continuar arduamente. El tránsito también va a estar cortado aquí en esta intersección. Hay que ver qué define Carabineros para el transcurso de la mañana, horario punta, y también muy importante ver qué va a pasar con las familias de los trabajadores de este restaurante que ya desde este minuto se quedaron sin trabajo porque el restaurante está totalmente destruido. Bien, Jessica Camblor con la información del momento en relación a este incendio que destruye este conocido restaurante del centro de Santiago. Nos vamos a quedar muy pendientes a lo que está sucediendo en ese sector. Muchísimas gracias, Jessica, por la información. Buenos días. Bien, la siguiente es una escena a las cuales los norteamericanos nos tienen acostumbrados, pero la verdad para nuestro país es algo bastante inusual. Un muchacho entró con un revólver a un colegio en la ciudad de Puerto Montt y disparó en contra de sus compañeros. Claro, durante la noche de este lunes se conoció que el arma estaba inscrita a nombre de un familiar del alumno que realizó el ataque. Vamos de inmediato a conocer más detalles desde la región de Los Lagos con el periodista Pablo Abarza. Pablo, buenos días. Muy buenos días, tú lo mencionabas, arma inscrita en este caso por el abuelo de este joven de 14 años que llega a este colegio Patagonia College, uno de los sectores acomodados al menos acá en la ciudad de Puerto Montt, y que finalmente ocurre este hecho que llama mucho la atención no solamente acá en la zona sino que también en todo Chile. Este joven entra con esta chaqueta militar, entra con esta máscara de la serie Casa de Papel e inmediatamente entra a la sala de primero medio donde también era parte de ese curso y finalmente lo que al menos está investigando ahora Carabineros es si tenía o no alguna rencilla con algunos de sus compañeros. Hace hartas semanas ya había dejado de ir a clases, estaba faltando, incluso algunos apoderados y algunos alumnos comentaban que ya había algún tipo de amenaza anteriormente, que estaba avisando que iba a ocurrir este hecho y que incluso pudo llegar a mayores, ya que este joven andaba con esta arma inscrita de su abuelo, al menos con 16 municiones. Solo logra disparar una bala y que finalmente termina hiriendo a este otro joven también de 14 años que se encuentra en el hospital de Puerto Montt. Está fuera de riesgo vital, está grave, eso sí, tiene la bala en el cuello y ya las próximas horas también van a ser vitales, primero para saber si le pueden sacar la bala y segundo, finalmente para saber esta evolución de su estado de salud. Pero llama la atención porque, como ustedes lo mencionaban hace un rato, este hecho uno está acostumbrado en el extranjero, en Estados Unidos, se ha visto bastante este tipo de hechos, pero no acá en Chile y principalmente hacia el sur, así que es una investigación de largo plazo que la está tomando Carabineros, también la Fiscalía, y que va a tener que finalmente
detallar por qué motiva a este joven finalmente realizar este acto, por qué dispara en contra de este compañero, y también investigar si la arma se trabó o no. Eso es bastante clave, porque así también vamos a saber si finalmente tenía destinado este joven solamente o también el resto de sus compañeros. Este hecho, como les comentaba, llama la atención acá en la región. Las imágenes ustedes las pudieron ver durante la noche. Se podía ver este joven que estaba un poco nervioso, caminaba rápido, ingresó al colegio. De inmediato se dirige a la sala vestido con esta chaqueta militar, con esta máscara. Otro de los puntos que también llama la atención, que finalmente también lo destaca todos los medios, y también en este caso tendrá que dilucidar también la investigación. ¿Por qué llega de esta forma hasta el colegio? Ingresa a la sala y de inmediato comienza a amenazar a sus compañeros, dispara una vez, aparentemente se le traba esta arma y finalmente deja a este compañero grave pero fuera de riesgo vital. También queremos destacar eso, así que las próximas horas van a ser vitales, primero para saber cuándo van a sacar la bala o no, y también para saber su evolución. Ayer también fueron varios los temas que se tocaron dentro del colegio, que nunca había pasado, que van a tener que investigar qué está pasando en sus salas de clase, qué pasa con sus alumnos, y finalmente también saber este proyecto de ley. Incluso llegó Uvilla, llegó también la ministra de Educación, y para finalmente también dar paso a este plan de revisar las mochilas, revisar estos carnets, de hacer controles de identidad a estos menores de 14 años. Así que se ha dado toda una variante de casos y también de temas producto de este hecho. Pero para más detalles pasemos a escuchar las declaraciones primero desde el colegio. El Colegio Patagonia College informa que esta mañana, a eso de las 8:50 horas, un alumno de primer año medio de nuestro establecimiento ingresó por un acceso no habilitado del establecimiento educacional con un arma de fuego cuya característica se desconoce hasta el momento, procediendo a disparar a un compañero de curso al ingresar a la sala de clase. Producto de aquello, uno de los alumnos resultó herido con lesiones menores en el cuello y se encuentra en este momento estable, consciente y en buenas condiciones, según informaciones entregadas por la unidad de emergencia, SAMU y del Hospital Regional. Bien, hoy es un hecho bien inédito, súper preocupante. Bueno, primero, una de las víctimas, ¿no?, del impacto de bala está en la zona posterior del cuello de este muchacho, en el músculo, y está en observación. La propia directora del Hospital de Puerto Montt dice que el niño está en la UTI, que no hay daño neurológico, afortunadamente, ni tampoco vascular. El impacto de la bala está en la zona posterior al cuello. Súper peligroso. Pero además me gustaría destacar otro actor de todo esto, que es el profesor Luis Mayorga. Viene su historia aquí en el diario. Dice que él estaba dando esta clase para 40 alumnos y no lo pensó dos veces al ver que el joven intentó ingresar al aula con su arma y con 15 balas más, según algunas fuentes policiales, ¿no? Se abalanzó sobre el chico, sobre el adolescente, pero este huyó rápidamente del lugar. Son alumnos muy tranquilos, dice, ordenados en un promedio regular. No teníamos antecedentes de algún conflicto de este tipo. Estamos en estos momentos haciendo principalmente contención psicológica y tratando de socializar esto con la comunidad educativa, contó César Tapia, el director del Patagonia College. Claro, Pablo. quizás lo más llamativo, Pablo, es el por qué, ¿no? El móvil de este ataque, tú decías, todavía se desconoce si es que iba dirigido hacia una persona en particular o hacia el curso. En lo general, es una de las preguntas que quedan para esta jornada. Exacto, y que finalmente se puede dilucidar en este control de detención que se va a realizar a eso de las 11 de la mañana, pero principalmente que está llevando a cabo esta investigación de Carabineros. Saber si había algún episodio de bullying, saber si también había algún episodio de alguna violencia, en este caso física, en contra de este alumno que hace varios días había dejado de ir a clases y que finalmente termina en esto. Valiente también la acción, como ustedes mencionaban, de este profesor, que sin él a lo mejor no tendríamos resultados tan luego, porque él lo sigue, finalmente lo retiene hasta la llegada de Carabineros y ahí finalmente se produce esta detención. Así que para más detalles también pasemos a escuchar las declaraciones de Carabineros. Ya ha estado cerrada la sala de clase, la puerta de la sala de clase, golpean fuertemente, se levantan al alumno y ahí se produce un disparo de manera inmediata, donde alcanzan a visualizar un sujeto con características de vestuario específico, que es justamente el que he encontrado por la criminalística, y una máscara. Así que se da a la fuga, el profesor es alertado, lo sigue, paralelamente se produce un cerco que aproximadamente 400 metros de acá, se encuentra al joven que ya había sido
había sido alcanzado por el profesor Cuatriendo. Clave entonces para saber primero por qué este joven ingresa por este paso no habilitado, si lo tenía planeado o no. Claramente se ve que es así. También finalmente saber si tenía alguna rencilla, si tenía algún problema con estos compañeros y también principalmente con este joven con el primero que se abalanza y finalmente le termina disparando. Exactamente. Pablo Abarza con la información. Vamos a quedar entonces muy pendientes a todos los antecedentes en relación a este caso que, por supuesto, ha generado mucho impacto en todo el país. Muchísimas gracias, Pablo. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, se toman una serie de precauciones a nivel meteorológico. Hay alerta por un sistema frontal que va a traer altas precipitaciones, hasta viento, dicen por ahí, don Jaime. Desde hoy, don Jaime Leighton, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo estás, Andrea? José Antonio, más que dicen, sí, eso es lo que dicen las cartas meteorológicas, también se ha divulgado esta información porque, claro, es la primera lluvia del año aquí en la región metropolitana. Y además es una lluvia que va a traer, ¿cómo decirlo?, una extensión intermitente hasta el día viernes. Comienzan las precipitaciones mañana en Santiago. Eso sí, durante la madrugada podrían presentarse algunas ráfagas de viento. Ah, pero para hoy nada. Hoy día sin precipitaciones. Nada, de hecho, va a variar de despejado, solamente anulado al final de la jornada. Hoy día, a esta hora, presentamos una jornada de baja temperatura, un inicio de jornada de baja temperatura. El cielo está despejado y 3 grados en Santiago con un 95% de humedad relativa del ambiente. Durante el transcurso de la jornada, la temperatura va a ir subiendo. Como parte desde un rango bajo, pareciera ser que sube lento, pero en cuanto salga el sol, esta temperatura comienza a aumentar. 9 grados a las 10 de la mañana, todavía con cielo despejado. A las 3 de la tarde con nubosidad parcial, ya va a haber ingreso de nubosidad asociada a este sistema. 18 grados la temperatura a esa hora, la máxima va a llegar a 19, así que muy cerquita a esa hora se va a producir el valor máximo de temperatura. A las 10 de la noche con cielo nublado, 11 grados. La temperatura moderada, regulada por la presencia de nubosidad. Y al comienzo de la madrugada mañana comienzan, José Antonio y Andrea, las primeras precipitaciones, que van a ser de características intermitentes hasta que amanezca, más bien dicho, no hasta que salga el sol, porque no vamos a tener presencia de sol, sino que hasta que amanezca, y vamos a tener un registro que va a ser de regular a normal. Eso significa entre 7 y 12 milímetros el día miércoles aquí en Santiago. Después, precipitaciones intermitentes jueves y viernes, José Antonio. O sea, lo más intenso va a ser el día miércoles. Lo más importante, lo más regular es el día miércoles, con la posibilidad de que esto se extienda hasta el día viernes de manera irregular justamente. Perfecto. Jaime, muchísimas gracias. Nos vemos más ratito. Nos vemos más ratito. Bien, pues nos vamos a una pausa cortita y estamos ya de vuelta. Bien, habíamos iniciado el informativo con lo que está ocurriendo a esta hora en el centro de Santiago. Se intenta controlar el incendio en un conocido restaurante de ese sector de la región metropolitana. Había incluso desprendimiento de parte de la fachada del edificio. Jessica Cambrón, a ver si tú nos puedes comentar el trabajo de bomberos en detalle a esta hora. Sí, tuvimos balance por parte de bomberos con respecto a la labor que están realizando desde hace algunos minutos atrás, cuando ya se ha controlado, nos decían, este incendio, fuego violento que consumió por completo la estructura de este conocido restaurante Ocean Pacific, ubicado aquí en el sector de Ricardo Camin con Agustinas. Pudimos ver incluso un momento de harto riesgo porque hubo desprendimiento de la pared perimetral que daba paso al segundo piso, que fue lo primero que se derrumbó a raíz de este incendio. Allí se hizo una labor controlada para poder botar un trozo de pared que había quedado todavía en su lugar y que dificultaba primero las labores que han realizado extenuantemente de combatir los focos candentes que hay en el interior, con agua que está siendo lanzada desde techos de viviendas colindantes y también con escaleras telescópicas, 3 puntualmente que están siendo utilizadas en este trabajo. Ahora se dio paso directamente a sacar los escombros que finalmente tienen cerrados los accesos desde calle Camin hacia el interior del primer piso de este restaurante. Es ya una parte intermedia del trabajo. Una vez adentro, despejando los accesos, bomberos va a poder atacar con mayor eficacia y más rápidamente estos
puntos candentes que les mencionaba. Los quiero invitar a revisar parte del ambiente que se generó cuando finalmente logran tirar a piso este pedazo de pared que había quedado en suspensión. El incendio está controlado. Este es un incendio que tiene el principal riesgo de estos incendios en este sector, en esta zona, son los derrumbes, material de adobe, construido, mucha carga combustible. El segundo piso de este local comercial está todo derrumbado, por lo tanto estamos tomando todas las medidas de seguridad para que ingresen los bomberos a hacer los últimos trabajos en el interior. Ahí estaba el resumen actualizado de la labor que está realizando bomberos a esta hora. Nos comentaban dos cosas que nos llaman la atención. Primero, algo en relación a lo que decían los vecinos, que el siniestro se inicia a eso de las 4 de la madrugada, que podría haber sido el primer foco en el sector de cocinería o directamente un problema en el circuito eléctrico. Tiene que determinarse en la labor posterior que va a realizar bomberos con su equipo especializado. Pero hay algo que nos llamaba la atención, porque bomberos nos mencionaba que había una persona al interior del recinto que dijo ser un guardia, pero en el testimonio que entregó el hijo del dueño de este restaurante nos advertía que durante la noche queda cerrado y ellos no tienen guardias ni nadie que se preocupe de estar al interior durante la noche. Ahora, esta persona está en calidad de testigo como supuesto guardia del local comercial y el testimonio que él entregue va a ser clave para determinar cuál fue el origen, qué es lo que generó este fuego violento que destruyó por completo este conocido restaurante de años. Hay que ver también qué pasa con las familias dependientes de los trabajadores, aunque por supuesto ya nos mencionaban también que hay seguros comprometidos. Hay corte de tránsito en Camin, les menciono eso ya para cerrar, y el trabajo de bomberos se va a extender por al menos unas 2 horas más. No, solamente preguntarte si todavía queda algún tipo de riesgo de derrumbe, quizás un medio muro que esté frágil, débil, o ya esa posibilidad está absolutamente bajo control. Todavía lo hay. De hecho, Cristian, si podemos mostrar el muro que aún está allí, lo estamos viendo. Ese muro todavía está allí fijo, firme, pero la idea es comenzar a despejar el primer piso del restaurante, que quedó completamente lleno con los restos del segundo piso que se desplomó a raíz de este incendio. Allí hay un primer foco de peligro para bomberos, por eso lo están haciendo de manera muy cautelosa, sacando desde el exterior por estos accesos que están bloqueados la mayor cantidad de elementos, de trozos de pared, de los artículos que habían en exposición al interior de este conocido restaurante. Lo están haciendo con mucha cautela porque todavía hay riesgo de derrumbes y la idea es que no corran ningún tipo de riesgo, y posteriormente lo más probable, a evaluación, nos decía bomberos que una vez ya más despejada la visión, van a evaluar qué hacen con ese trozo de muro que se mantiene ahí en alza y que era parte del segundo piso que terminó totalmente destruido. Bien, pues Jessica Camblor a esta hora desde el centro de Santiago con el incendio del restaurante Ocean Pacific, que ha concentrado la atención de bomberos durante prácticamente toda la madrugada. Jessica, muchas gracias, buenos días. 7 de la mañana con 20 minutos, vamos de inmediato a revisar información de tránsito. A esta hora ponga atención a algunos de los puntos que podrían generar algo de problema. Antes, eso sí, recordarles cuál es la restricción vehicular para esta jornada de día martes. Patentes con sello verde, inscritos antes, recordemos, de 2012, terminadas en los dígitos 6 y 7. Para ellos rige esta restricción vehicular entre las 7:30 de la mañana y las 9 de la noche. Mucha precaución porque hubo un accidente en Avenida La Florida, a la altura de Rojas Magallanes, eso es en la comuna de La Florida, así que está más complicado de lo habitual el tránsito en ese punto, que sabemos ya es muy frecuentado. También, de acuerdo a información que nos entrega la Unidad Operativa de Control de Tránsito, atención con un semáforo apagado, esto en Hipódromo Chile con Independencia, eso es en la comuna de Independencia. Y también mucha atención con desvíos en el centro de Santiago por el incendio que revisábamos recién con Jessica Camblor en el restaurante Ocean Pacific, eso a
obviamente generado todo un despliegue de cuerpos de bomberos que se encuentran con sus vehículos de emergencia en ese sector, así que hay desvíos y cortes en esa zona. Y la última información relevante, de acuerdo a la UOCT, es un semáforo apagado en Avenida Grecia con La Laguna, eso es en la comuna de Peñalolén, así que podría haber ahí algo de dificultad. Revisamos también la imagen en directo de lo que está sucediendo a esta hora en Alameda con Matucana y vemos la imagen que nos entrega la unidad operativa de control de tránsito que da cuenta ya de harto movimiento a esta hora en el centro de Santiago. Bien, pues ayer le contábamos sobre las angustiantes, digamos, momentos, ¿no?, que se vivieron en un colegio ahí en Puerto Montt cuando un estudiante ingresó con un revólver e intentó dispararle a sus compañeros. Durante la noche de este lunes se conoció que el arma estaba inscrita a nombre de un familiar de este alumno que realizó el ataque. Vamos a revisar de inmediato todos los detalles desde la región de Los Lagos con el periodista Pablo Abarza. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buen día, ustedes lo comentaban, claro, esta pistola que estaba con 5 balas en su recámara y además este joven que tenía otras 10 en su bolsillo y que gracias a que finalmente se trabó la pistola aparentemente no pudo seguir disparando, eso sí, hirió a uno de sus compañeros de primero medio de este colegio Patagonia College, acá en la zona oriente de Puerto Montt. Es un sector bastante cercano al centro, son cerca de 10 minutos acá este colegio principalmente, donde ocurre este hecho a eso de las 8:40, 9 de la mañana. Hasta ese lugar llega este joven de cuarto, en este caso de primero medio, de 14 años, entra por un lugar no habilitado, no entra por el paso principal del colegio, ingresa hasta el sector de la sala, lo hizo con una chaqueta militar, lo hizo con una máscara de la Casa de Papel, eso es lo primero que llamó la atención de la policía y también de sus compañeros. Este joven golpea la puerta, uno de sus compañeros abre e inmediatamente este joven se abalanza sobre él y lo amenaza con esta pistola, le dispara, esta bala llega en el sector del cuello, se aloja incluso en el cuello, milagrosamente este joven está fuera de riesgo vital, está con esta herida grave, aún con la bala alojada y se encuentra en el hospital de Puerto Montt, en este caso en la unidad de tratamientos intensivos, así que también dentro de las próximas horas va a ser clave esta evolución, primero para poder saber si se puede sacar la bala y segundo, finalmente, saber su estado de salud. En este momento se encuentra acompañado de sus padres, ellos han estado durante toda la noche en el hospital, nosotros estuvimos en horas de la noche también ahí viendo cómo iba evolucionando todo, bastante movimiento en el hospital de Puerto Montt, como también en los sectores acá aledaños al colegio. Llamó la atención no solamente de acá de la comunidad escolar, sino que también de toda la ciudad. Un hecho que generalmente se ve en Estados Unidos, se ve en otros lugares del mundo, pero no acá en Chile, que llega este joven de 14 años, llega armado con esta pistola de su abuelo, que está debidamente inscrita, tenía esta gran cantidad de municiones, son cerca de 16 municiones, logra percutar una y que finalmente termina hiriendo a este compañero, así que es clave ahora al menos la investigación que está realizando Carabineros, primero para saber qué fue lo que lo motivó. Eso sí, algunos apoderados, algunos alumnos han comentado que este joven ya hace varios días había faltado a clase, estaba amenazando con que iba a venir con un arma de fuego hasta que finalmente ocurre este hecho, dispara en contra de uno de sus compañeros y finalmente se traba la pistola, sale corriendo, escapa, ustedes lo pueden ver en las imágenes y ya finalmente cerca de 300, 400 metros acá del colegio, finalmente lo detiene uno de sus profesores, valiente reacción finalmente de este profesor que logra detener a este alumno y finalmente a la espera que llegue Carabineros lo detiene y en este momento se encuentra en el retén Alerce, este joven a la espera de ser llevado al juzgado de garantía de Puerto Montt para ya eso de las 11 de la mañana ser formalizado por este ataque dentro de este colegio. Son muchas las hipótesis, es mucha la investigación que tiene que realizar el Ministerio Público, también Carabineros, primero para saber qué fue lo que lo motivó a este joven a disparar en contra de sus compañeros, si había o no posibilidades de finalmente si le iba a disparar a más amigos, a compañeros y finalmente cómo logra hacer este hecho, llegar acá al colegio, por qué la chaqueta militar y también esta máscara de la Casa de Papel. Pero para más detalles pasemos a escuchar las declaraciones del director de este colegio. El Colegio Patagonia College informa que esta mañana, a eso de las 8:50 horas, un alumno de primer año medio de nuestro establecimiento ingresó por un acceso no habilitado del establecimiento educacional con un arma de fuego cuya característica se desconoce hasta el momento.
procediendo a disparar a un compañero de curso al ingresar a la sala de clase. Producto de aquello, uno de los alumnos resultó herido con lesiones menores en el cuello y se encuentra en este momento estable, consciente y en buenas condiciones, según informaciones entregadas por la Unidad de Emergencia, SAMU y del Hospital Regional. Bueno, acá se habla de un debate más profundo. Ahí el gobierno lo ha puesto sobre la mesa, más allá del hecho puntual en Puerto Montt. Se venía hablando respecto de elevar los niveles de seguridad al ingreso de los colegios, incluso permitir que se registraran mochilas y bolsos, ¿no? Ayer la propia ministra de Educación se refirió a este tema, dijo al salir, ¿no?, del centro asistencial, de ella visitó al estudiante herido, dice: un apoderado no se va a negar nunca a que su hijo le revisen una mochila. Si esto evita hechos como el que acabamos de ver aquí en Puerto Montt, el objetivo es que no ingresen armas de fuego o bombas Molotov a los colegios. Creo que cualquier apoderado va a poner por encima la seguridad de su propio hijo y también del resto. Es una situación de violencia que hay que abordar desde todos los frentes, desde la responsabilidad familiar, el acceso a las armas de fuego y desde la prevención en las escuelas, algo que fue reafirmado también por el propio ministro Andrés Chadwick. La semana pasada nosotros hablábamos, Andrea, con el alcalde de la comuna de Santiago, el alcalde Alessandri, que estaba intentando impulsar una medida de este tipo a raíz de los hechos de violencia en el Nacional, el Instituto Nacional, con algunos grupos de apoderados y también de parte de la sociedad civil que hablaba de inconstitucionalidad o que esto iba a ser revisado de alguna u otra manera por organismos vinculados a la disposición de la ley, ¿no? Pero esto abre un debate. Probablemente esta semana, a partir de este caso, se va a hablar cuán oportuno es o no elevar los niveles de seguridad en los colegios. La propia vocera de gobierno dice lo mismo. Cecilia Pérez dice, da cuenta de que es súper importante la reforma a los proyectos y las leyes que estamos proponiendo. Importante con toda la dificultad de haber sacado adelante proyectos como Aula Segura, que hoy día son ley de la República, Pablo. Exacto, eso es lo principal, que también incluso lo han mencionado algunos de los apoderados, saber finalmente cómo van a controlar este tipo de hechos, porque llama la atención primero que un niño de solo 14 años ingrese con esta pistola, saber también cuál era la motivación, cómo también logra llegar a esta pistola que ya sabemos que es del abuelo, que estaba debidamente inscrita, y además por qué tenía esta gran cantidad de municiones. Son cerca de 16 balas la que contaba este joven de tan solo 14 años, logra disparar una solamente, que fue finalmente afortunado, porque además este joven se encuentra fuera de riesgo vital. Es muy grave, eso sí, el hecho ha llamado la atención no solamente de Puerto Montt, sino que también de todo el país. Esto porque nunca lo habíamos escuchado algo tan fuerte, algo que generalmente lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en otros lados, y que finalmente también abre este debate, saber primero estos controles de identidad a los 14 años, también revisar un poco, saber si se puede revisar o no la mochila de estos jóvenes. Los apoderados, al menos lo que nosotros hemos estado acá, prácticamente nulo, no ha llegado nadie acá al colegio, están todos bastante preocupados, al menos en la ciudad ha sido el tema, Pablo, a comentar, primero por la seguridad de los alumnos, como exacto, también saber el resto de lo que ha sucedido en los otros colegios. Bueno, claro, ya lo vamos a conversar con un especialista, pero es interesante que las autoridades nacionales también conozcan la dinámica norteamericana y las estadísticas, ¿no? Efectivamente en Estados Unidos hoy día existen detectores de metales en algunos colegios y también un fuerte operativo de seguridad en torno a establecimientos de alto flujo. La pregunta es, ¿eso ha reducido la amenaza de los tiroteos? La verdad es que estadísticamente no es así. Por lo tanto, ¿cuán efectivas son estas medidas? Sería interesante también que las autoridades entraran en esa discusión. Algunos creerán que efectivamente sí, que se reduce sustantivamente el riesgo, y otros creen que el problema es aún más profundo, ¿no? Y que hay que intentar tener una mirada de más largo plazo. Pablo. Exacto, una mirada más de largo plazo, pero que finalmente ahora, lo primero, eso sí, es la investigación que tiene que llevar el Ministerio Público y también OS9 de Carabineros. Así que para más detalles, eso sí, pasemos a escuchar las declaraciones de las autoridades. Ya ha estado cerrada la sala de clase, la puerta de la sala de clase. Golpean fuertemente, se levantan al alumno y ahí se produce un disparo de manera inmediata, donde alcanzan a visualizar un sujeto con características de vestuario específico, que es justamente el que he encontrado por la autoridad criminalística, y una máscara. Así que se da a la fuga, el profesor es alertado, lo sigue, paralelamente se produce un cerco que aproximadamente 400 metros de acá, se encuentra al joven que ya había sido alcanzado por el profesor Cuatriendo.
En horas de la mañana, a eso de las 11 aproximadamente, se va a realizar el control de detención de este joven de 14 años y también la investigación que tiene que llevar a cabo Carabineros. Nosotros vamos a permanecer acá, al menos al colegio, para también tener las impresiones tanto de este profesor que finalmente logra detener a este alumno, como también el resto de los apoderados, a ver si se abre o no este debate de la revisión de la mochila, como también algún control de identidad. De todas maneras, Pablo, muchísimas gracias por la información y quedamos pendientes, por supuesto, a cualquier novedad en este caso. Muchísimas gracias, buenos días. Bien, nos quedamos en el mismo tema, pero ahora para conocer la voz de los especialistas, ¿no? Daniela Valdés. Hola, José Antonio, Andrea. Claro, ahora vienen las interrogantes y también poder saber entonces cómo prevenir estos hechos y también cómo tratar no solo a quien fue el protagonista de estos hechos, sino que también a sus compañeros, la comunidad a la que pertenece, para poder traer de vuelta la tranquilidad. Vamos a conversar de eso con la doctora Mariana Labella, psiquiatra del Centro de Adolescencia de la Clínica Alemana de Santiago. Doctora, muy buenos días. Bueno, conversábamos y le preguntaba yo entonces, ¿qué viene ahora? ¿Cómo traer de nuevo la tranquilidad de vuelta a esta comunidad escolar tan afectada? Hola, buenos días, gracias por la invitación. Primero yo quisiera decir que si bien aquí puede tener un rol la salud mental, no lo explica en su totalidad. Es difícil descifrar por qué alguien llega a hacer esto. Es una cosa compleja, en donde no hay que olvidar que pueden haber factores culturales, sociales, los medios de comunicación pueden tener un rol en esto también. Y si bien se ha visto que en la mayoría de los casos, cuando ocurren estos actos así de violencia, más de 2/3 de las personas que hacen esto tienen alguna patología de salud mental grave, no tratada o mal manejada en crisis. La gran mayoría de las personas que tienen un problema de salud mental no van a tener estos actos violentos. Entonces, por favor, no estigmaticemos a las personas con problemas de salud mental. Estos casos, yo no conozco el caso en particular, pero les puedo decir que, no sé, un trastorno depresivo, una bipolaridad, una esquizofrenia no compensada o trastornos de abuso de sustancias, trastorno de personalidad, pueden llegar a hacer este tipo de cosas, pero en su gran mayoría, como les digo, 20% de la población tiene alguna patología de salud mental y no va a llegar a hacer estas conductas, ¿ya? Doctora, me preguntaba yo, conversábamos sobre qué puede ser una señal, claro, para los papás previo a llegar a este episodio, quizás cuando nuestro hijo nos está dando una alerta de que está pasando un mal momento o está en una situación que puede detonar en algo como lo que vimos ayer. Mira, antes de hablar de como de la prevención a nivel de los papás, pensar de que esto tiene que ser también prevenciones en salud pública, en políticas públicas, y se ha visto que hay dos cosas en políticas públicas importantes. Una es el control de armas y otro es la prevención y detección temprana de las patologías de salud mental. Y ahí el rol de los colegios y de las familias es muy importante. Primero, hacer una prevención básica que sería como a nivel de los colegios y familia, promocionar la salud mental en tanto resolución de problemas asertivos, empatía, desarrollo moral, distintas cosas, y en los padres estar alerta en involucrarse en la crianza de sus hijos, en ver en qué están, ¿Qué les motiva? ¿Cómo está en su ánimo? Conocer a sus amigos, más allá de tener un diálogo simplemente como educativo, sino que saber en qué están y cualquier alarma, y en eso no minimizar los problemas de salud mental, como que ojalá prevenirlo. Así uno va al gimnasio para prevenir problemas de salud física, y esto es lo mismo. Entonces, como salir con los niños, compartir con ellos y por supuesto disminuir las horas que están frente a las pantallas, tener ojo con que en los medios de comunicación, en las series, los videojuegos, tienen una señal que dice para menores de 18 años, como para protección del menor, no me acuerdo exactamente cómo se llama, es una recomendación de protección parental, y eso muchas veces no se cumple. Se expone a niños a ver programas de televisión para mayores de 18 años, y eso puede ser incluso como maltrato y negligencia. Y los videos y los medios de comunicación ahora que están mostrando esta situación tienen que evitar de ser sensacionalistas, de contar esta historia como en el detalle de la cara, de quién es el niño, cómo lo hizo. Todas esas cosas pueden contagiar a otros niños más vulnerables con temas de salud mental y podría imitar estas conductas. Hay niños que se sienten muy solos y que podrían querer a través de los medios de comunicación tener una atención,
mostrarse a través de esto. Y entonces ha visto que aumentan estos temas. Entonces hay que tener mucho ojo en cómo ustedes lo comunican. Más bien la comunicación tiene que estar al diálogo de los padres, a estar alerta, a que los lleven al psicólogo o al psiquiatra ante cualquier alarma, en que un niño que dice que está mal, que quiere matarse o que quiere hacer algo, prender la antenita y no minimizar ese tipo de cosas. Perfecto. Muchas gracias, doctora Mariana B, entonces, del Centro de Adolescencia de la Clínica Alemana, con estas recomendaciones que también van a tener que aplicarse también con esta comunidad. Andrea. Sí, quería preguntarle a la doctora, porque ella habla de un tema que es bien relevante, que es el efecto imitación que se puede generar a raíz de un caso como este. Todavía tenemos que esperar lo que determine la investigación, pero hay elementos que llaman la atención, por ejemplo, que él utilice una máscara asociada a una serie de televisión muy famosa, ¿no? Primero, si es que eso efectivamente puede influir, y segundo, si siempre existen señales previas para detectar que una persona eventualmente podría llegar a un hecho extremo como este. Si hay alguna señal que pueda indicar, ¿no?, que estamos frente a una situación de alerta. Hola, con respecto a tu primera pregunta, sí, los medios de comunicación efectivamente pueden tener un rol, no lo explican por sí solos, es más en un niño vulnerable, pero los videojuegos, las series, se ha visto que si ven conductas violentas, tienen más riesgo de presentar conductas violentas, y en el tema de la imitación, efectivamente niños que son más frágiles, que se sienten solos, más pasivos, van a encontrar un referente en los medios de comunicación y van a querer imitarlo porque muchos de esas imágenes los empoderan. Y entonces hay que tener cuidado en lo que ustedes mismos difunden en los medios de comunicación, porque hay algunas personas más vulnerables que tienen necesidad de reconocimiento y de atención, que van a querer imitar estas conductas como pseudohéroes. De hecho, en Estados Unidos, donde es más frecuente esto, se ha visto que muchos de ellos, antes de perpetuar este tipo de cosas, se graban en Facebook Live o en Instagram y ponen este tipo de cosas. Entonces, llamar a la comunicación, a estar alerta, a consultar con el psiquiatra, ese es más bien el aprendizaje que hay que tener, más que la historia como más alarmista sobre el tema, en el fondo. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? Era de las señales de los padres. Un niño que se aísla, un niño que está más inhibido, un niño que está triste, un niño que está más irritable, un niño que ya no se junta con sus amigos, un niño que baja las notas, un niño que está mucho en los medios de comunicación, o sea, en las pantallas, un niño que da y sospecha de consumo de alcohol y droga. Todas esas cosas pueden ser señales de alarma. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Entonces, con esa recomendación también para los padres que también son compañeros de este chico, Andrea José Antonio. De todas maneras, muchísimas gracias, Daniela, a la doctora también por conversar con nosotros esta mañana. Buenos días. Bien, nos vamos a una pausa con la temperatura. A esta hora solamente 3 grados aquí en Santiago. Ya venimos. Bien, vamos a revisar las noticias del mundo a esta hora. Sí, ya estamos con Mariana Schmidt, que nos trae información desde Brasil. Preocupante, ¿no? Mariana, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muy preocupante porque la verdad que se está viendo una grave situación de seguridad en las cárceles de ese país, lo cual ha terminado en una verdadera masacre. En solo 2 días, la violencia al interior de los penales ha cobrado la vida de 55 personas en Manaos. Solo ayer hubo 44 muertos en 4 prisiones del estado de Amazonas. Todas las víctimas con indicios de muerte por asfixia. Ellos se suman a los 15 que perecieron el domingo tras una pelea entre internos de la cárcel Anísio Jobim. Según un informe preliminar, todo se debe a disputas entre presos que integraban un mismo grupo criminal que actúa en el tráfico de drogas. Ante esta grave situación, el gobernador del estado de Amazonas pidió ayuda al ministro de Justicia, Sergio Moro, para contener un problema que es, dijo, nacional. La autoridad aclaró que ahora la situación está bajo control. Esto luego que agentes comenzaron a ocupar estas cárceles de Manaos con el objetivo de separar los presos que estaban amenazados de muerte por otros colegas, digamos, de la facción. Claro, no es primera vez, Mariana, ¿no?, que vemos algo así. Es finalmente la guerra de las propias organizaciones criminales que continúa al interior de los recintos penales y que no hay cómo controlar, en este caso con una cifra de muertos que realmente es impresionante. Exactamente, el año pasado de hecho se vivió una situación muy compleja y bueno, en su momento también tuvo que
enviar incluso el ejército, si ustedes lo recordarán, el expresidente Michel Temer. Estamos hablando de dos facciones muy poderosas, el primer comando de la capital y el comando Bermelo, que tienen estas disputas, ¿verdad? Sobre todo con el tráfico de armas y de drogas, y se producen estos incidentes al interior de las cárceles. Ahora, la condición de las cárceles en Brasil, al igual que en gran parte de Centroamérica y también en Chile, porque si uno revisa los informes de Naciones Unidas, primero, la densidad carcelaria es enorme en relación a la, digamos, proporcionalmente, ¿cuántos presos hay en relación a la población total? ¿Tú te das cuenta? 700.000 personas. Ahí está. En Brasil, que corresponde al doble de la capacidad que tiene el sistema. Exacto. Sí, ahí tienes un punto, no hay infraestructura crítica, porque además tampoco hay penas alternativas. Entonces, todo se soluciona privando de libertad, y tú tienes a personas que son condenadas por homicidio, como por microtráfico, como por piratería, como por... En fin, todo termina en recintos que no tienen ni siquiera el espacio físico para poder recibir esa cantidad de gente. Exactamente. Los invito ahora a que viajemos de inmediato a Bolivia, porque el Tribunal Supremo Electoral de ese país ha convocado ya elecciones generales con fecha el 20 de octubre, cuando se elegirá una fórmula presidencial y se renovarán 36 bancas del Senado y 130 de la Cámara de Diputados. En definitiva, la mirada está puesta sobre todo, ¿verdad?, de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia por el periodo 2020-2025. ¿Quién lidera las encuestas? Es el actual mandatario Evo Morales, en el poder desde hace más de 13 años, con el 34% de la intención de voto, seguido por su opositor y expresidente Carlos Mesa, con el 28%. Recordemos que la oposición denuncia que Morales viola un referéndum del 2016 que rechazó su postulación para un cuarto mandato, pero el oficialismo señala que un fallo del Tribunal Constitucional un año después lo habilitó, argumentando que su candidatura era un derecho humano. Estamos hablando de la reelección. Exactamente. Muy complejo. Aparece bien posicionado Evo Morales pese a los cuestionamientos que se hacen, ¿no?, en relación a lo que ya había decidido la ciudadanía de que no podía repostularse en este referendo que tú mencionas, y su principal contendor, el ex presidente Carlos Mesa, que fue, recordemos, su mano derecha en lo que tiene que ver con la demanda marítima en contra de nuestro país. Y tengo entendido que la legislación boliviana no considera el balotaje. No ganan por el 50+1, sino que el más votado tiene que tener una distancia suficiente respecto de la segunda preferencia, y eso automáticamente lo hace ganador. Habría que chequear ese dato porque no lo manejo exactamente, pero entiendo que en el sistema electoral se produce una fórmula que le hace más fácil a Evo Morales, si se distancia suficientemente de Mesa, poder ganar, sin tener el 50 necesariamente. Se estaría dando esa situación. Vamos de inmediato a Japón, porque gran impacto ha causado en ese país el ataque perpetrado por un hombre a la salida de un colegio cuando los estudiantes habían finalizado su jornada escolar. Ocurrió en Kawasaki, localizado en la periferia de Tokio. Según los primeros informes, el sujeto de unos 50 años comenzó a atacar con una arma blanca a los alumnos que se encontraban junto a una parada de buses. Una niña murió en el lugar, otras 17 personas resultaron heridas. Tras lo ocurrido, el hombre responsable del ataque murió a causa de las heridas cortantes que él se autoinfligió. Entre los 17 heridos se cuenta una mujer de unos 40 años y 3 niñas de unos 6 años de edad, quienes son atendidos en distintos centros asistenciales. El ataque ocurrió en el último día de la visita oficial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Japón. Al enterarse, el mandatario norteamericano lamentó lo sucedido y envió sus condolencias a las familias de estas víctimas. Bueno, algo de lo que ya hemos conversado, ¿verdad? Le hemos mostrado esta impactante fotografía, que ahora hay registros audiovisuales de lo que veíamos que era la larga fila de montañistas, que eran 200 montañistas en una misma tarde, tratando de alcanzar, ¿verdad?, el techo del mundo. Estamos hablando de la cima del Everest. Son 8.890 metros. Eso es, exactamente, es llamado techo del mundo por lo mismo, lo más alto que tenemos en nuestro planeta. Algunos han calificado como una serpiente humana, quienes lo vivieron, y otros como el camino hacia la muerte. Al ver estas impactantes imágenes de la gran cantidad de gente que logra llegar hasta ese punto, uno se pregunta qué está pasando en Nepal. Y quienes vivieron esta experiencia manifestaron su indignación, pues señalan que es un verdadero caos que termina en largas filas y finalmente en cadáveres. De hecho, a raíz de esta situación murieron
8 montañistas. Es la llamada zona de la muerte, son 800 metros. En lo que va del año han perecido más de 17 deportistas. 3 de ellos, hablábamos, ¿verdad?, la semana pasada, 2 de nacionalidad india y 1 austríaco. Por los atostamientos humanos, las botellas de oxígeno de muchos montañistas se agota en lo que ellos dan como testimonio una vez que bajaron, ¿verdad? Nepal ha otorgado 381 permisos, una cifra récord para la escalada del Everest, mientras que por el lado chino se sumaron otros 140. Aquí está el tema. ¿Por qué en esta época? Porque mayo es el mes más favorable en condiciones climáticas, pero también se cuestiona mucho estos permisos y sobre todo cada uno tiene que pagar una cifra de unos 16 millones de pesos para poder subirlo. Entonces también hay una situación económica detrás. Además, la montaña no está abierta todo el año. Tiene un periodo en que se abre. Y este es el periodo peak, ¿no? Ah, perfecto. Así que eso es lo que tenemos por ahora preparado en el ámbito internacional. Bien, pues muchísimas gracias, Mariana, por la información. Que estén muy buenos días. Buenos días. Bueno, viene un sistema frontal importante en la zona central del país y como siempre hay precauciones que tomar, en especial en el ámbito de los servicios básicos y, como no, el servicio eléctrico, ¿no? Sí, vamos a conocer más detalles. Estamos ya en contacto con Alejandra Pereira, responsable de servicio al cliente en el distribución. Muchísimas gracias, Alejandra, por este contacto. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo primero es preguntarse, ¿no? Y la preocupación que tiene la mayoría de las personas es de qué manera se anticipa en él a una situación que podría ser de emergencia eventualmente durante los próximos días. Sí, bueno, nosotros nos hemos estado preparando de distintas formas, no solo con toda nuestra capacidad operativa en terreno, con todas nuestras cuadrillas y con todos nuestros canales de atención disponibles y reforzados también, sino que hemos implementado mayor tecnología este año, hemos implementado nuevos equipos de telecontrol en nuestras redes, hemos aumentado cerca de 350 equipos adicionales en nuestros alimentadores, en nuestra red de distribución, llegando a cerca de 1.850 equipos que nos van a permitir recuperar el suministro eléctrico en solo minutos, en cerca de 30 a 90% de los clientes que son afectados por alguna falla puntual, muy rápidamente, a diferencia del año pasado, Alejandra, por ejemplo. Si usted tiene una dificultad que es desde un punto de vista tecnológico, ¿no? Y a ver si ustedes nos pueden comentar respecto de qué se puede hacer, porque hasta donde yo entiendo, y habiendo conversado con gente de Enel, ustedes no tienen la capacidad de visualizar qué es lo que está pasando desde una central en cada uno de los puntos, sino que el sistema se alimenta por los reportes que se realizan desde cada punto para poder gestionar las cuadrillas de emergencia cuando se requieren. ¿Eso es posible modificarlo? ¿La compañía está en un proceso de, digamos, de cambio tecnológico que le permita tener un panorama centralizado de lo que está pasando en toda la región? Bueno, efectivamente, eso es en la... Bueno, es un poco técnico el término, pero en la baja tensión sucede efectivamente lo que estás comentando, y en la media tensión es lo que comentaba hace un momento, que hemos implementado más equipos, más tecnológicos, estos equipos de telecontrol en el fondo, que nos permiten detectar cuando hay una falta de suministro en ciertos sectores y poder recuperarlos mediante maniobras de telecontrol directamente desde nuestro centro de control, el que podemos ver a mis espaldas, de hecho, y se hacen estas maniobras que permiten recuperar entre el 30 y 90% de los clientes, dependiendo de la falla, rápidamente, en solo minutos. Entonces ahí se puede aislar la falla efectivamente en esta gran cantidad de clientes para que después una cuadrilla vaya a terreno y repare la falla puntual solo en la poca cantidad de clientes que quedaron afectados ahí puntualmente. Y efectivamente en la baja tensión todavía es cuando necesitamos que los clientes nos llamen y nos indiquen que hoy están sin suministro para nosotros poder efectivamente ir a repararlo. Y eso es en el fondo lo que hemos ido avanzando, y hemos implementado estos 350 equipos adicionales que detectan en la media tensión, digamos, estas faltas de suministro. Ahora, Alejandra, ¿qué tan vulnerable es el sistema? Porque
hemos visto en otras oportunidades cuando ha habido un poco de viento, un poco de lluvia, no grandes tormentas, sino que fenómenos más bien pequeños que se han generado inmediatamente cortes. Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay un problema en la mantención? ¿Hay un sistema que quizás debiera ser reforzado? ¿Qué es lo que ocurre en ese tipo de situaciones? No, las causas son diversas. Bueno, cuando hay lluvias fuertes, por ejemplo, tenemos problemas de choques a postes variados que son en el fondo también a causa de las lluvias, que hay mayores choques a postes porque los autos en el fondo sufren temas y tocan los postes. Y cuando hay mucho viento, como nuestra red es principalmente aérea, tenemos caídas de ramas, objetos que caen sobre la red de distribución, y árboles que, como vimos, también caen normalmente sobre nuestra red de distribución, y ahí en el fondo se ven afectados. Ahora, por el lado que me preguntaban del tema de la mantención, es que nosotros estamos permanentemente teniendo planes de mantención. Hemos este año podado más de 4.600 kilómetros de nuestra red de distribución para despejar en el fondo la red y evitar que tengamos caída de, mayor caída de ramas sobre la red, por lo mismo, en el fondo, para poder evitar mayores afectaciones. Y también inspecciones sobre nuestra red de distribución. Este año se realizaron mayores inspecciones con helicópteros y también con drones, o sea, en el fondo implementando cada vez mayor tecnología para poder hacer esto con mayor rapidez. O sea, en el fondo hacerlo con drones y hacerlo con helicóptero nos permite evitar temas que se hacen de forma pedestre en meses, poder hacerlo en 4 semanas, por ejemplo. Bien. Entonces eso nos permite ir avanzando y con estas inspecciones se pueden detectar potenciales fallas que pudiesen haber y en el fondo repararlas con anticipación y así prevenir cualquier problema que pueda haber. En el fondo, vamos a ver entonces, Alejandra, qué es lo que ocurre durante los próximos días. Muchísimas gracias por esta conversación. Que estén muy bien. Gracias, buenos días. Chao, buenos días. Y a todos ustedes también muy buenos días, que tengan un excelente martes. Que estén muy bien, buenos días.